resfriado en casa. Hola, ¿cómo estás? Estoy mal. ¿Qué tienes? Tengo un resfriado. ¿Tienes fiebre? Sí, un poco. ¿Te duele la cabeza? Sí, me duele. ¿Tienes tos? Sí, tengo tos. Debes descansar. Sí, quiero dormir. Toma esta medicina. Gracias. Bebe té caliente. Está bien. Quédate en casa hoy. Sí, me quedo en casa. Ve a la cama. Sí, ahora voy. ¿Quieres sopa? Sí, por favor. Te preparo sopa. Gracias, mi amor. Mañana estarás mejor. Espero que sí. En la farmacia, Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? No me siento bien. ¿Qué síntomas tiene? Tengo dolor de cabeza. ¿Tiene fiebre? Sí, un poco. ¿Tiene tos o dolor de garganta? Sí, tengo tos. Entiendo. ¿Puede darme algo para el resfriado? Sí, claro. ¿Cómo se llama el medicamento? Horse. Se llama antigripal. ¿Cómo debo tomarlo? Tome una pastilla cada 8 horas. ¿Antes o después de comer? Después de comer. ¿Cuántos días debo tomarlo? Durante 5 días. ¿Es necesario descansar? Sí, es muy importante descansar. Muchas gracias por su ayuda. De nada, que se mejore pronto. cita urgente. Buenos días, Clínica San José. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero pedir una cita con el médico. ¿Es para hoy? Sí, es urgente. ¿Qué le pasa? Me siento muy mal. ¿Tiene fiebre? Sí, tengo fiebre alta. ¿Tiene dolor? Sí, me duele el pecho. Entiendo. Un momento, por favor. Gracias. Tenemos una cita a las 12. Perfecto. ¿Puede venir a esa hora? Sí, puedo ir. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Carlos López. Muy bien, señor López. Muchas gracias. Le esperamos a las 12. Gracias, hasta luego. Consulta médica. Buenos días, ¿cómo está? No muy bien, doctor. ¿Qué le pasa? Me duele el estómago. ¿Desde cuándo tiene dolor? Desde ayer por la tarde. ¿Es un dolor fuerte? Sí, bastante fuerte. ¿Tiene fiebre? Oh, no, no tengo fiebre. ¿Ha comido algo raro? No, todo normal. ¿Tiene náuseas o vómitos? Sí, un poco de náuseas. Voy a revisarlo. Está bien. Necesita descansar y beber agua.
De acuerdo, doctor. Tome este medicamento para el dolor. ¿Cuántas veces al día? 2 veces al día después de comer. Perfecto. Evite comidas pesadas. Sí, lo haré. Si el dolor continúa, vuelva a la clínica. Gracias, doctor. Que se mejore pronto. Gracias, doctor. Pequeña herida en casa. Ay, me corté el dedo. Cuidado. ¿Está sangrando mucho? Sí, un poco. Tranquilo. Vamos a limpiarlo. ¿Con qué lo limpio? Con agua y jabón. ¿Duele mucho? Un poco, pero es normal. ¿Necesito algo más? Sí, un poco de desinfectante. ¿Dónde está el desinfectante? Aquí en la cocina. Gracias. ¿Y ahora? Hay que poner una gasa. ¿Cómo la pongo? Envuelve el dedo con cuidado. ¿Sangra todavía? Un poco. Presiona con la gasa. ¿Debo ir al hospital? Si sangra mucho o duele mucho, sí. ¿Debo cambiar la gasa? Sí, cada pocas horas. ¿Puedo usar el dedo normal? Sí, pero con cuidado. Gracias por ayudarme. De nada, cuídate. ¿Necesito algún medicamento? Solo si duele, puedes tomar un analgésico. Juan, está bien, gracias. Que te mejores pronto. Seguridad en la calle. Vamos a cruzar la calle. ¿Sí? Mira a la izquierda. Está libre. Mira a la derecha. No vienen coches. Escucha los coches. Sí, escucho. No corras. Está bien. Cruza por el paso de peatones. Sí. Espera la luz verde. Esperaré. Toma mi mano. De acuerdo. No hables con extraños. Sí. Si hay coches rápidos, para. Entiendo. Mira siempre antes de cruzar. Sí. Cruza despacio. Sí. Llegamos seguros. Gracias. Recuerda estas reglas siempre. Sí. Vida saludable. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Haces deporte? Sí. Corro cada semana. Yo voy al gimnasio. Muy bien. ¿Qué comes? Frutas y verduras. Yo también como sano. No como comida rápida. ¿Bebes agua? Sí, mucho. Yo también. Es bueno para la salud. ¿Duermes bien? Sí, 8 horas. Yo duermo menos. Es importante descansar. ¿Fumas o bebes alcohol? No, Yo tampoco. mejor para la salud. Mañana vamos a caminar. Sí, me gusta caminar.
Es bueno para la salud. Sí, y es divertido. Nos vemos mañana. Sí, hasta mañana. En el gimnasio. Hola, ¿me ayudas? Sí, ¿qué ejercicio quieres hacer? Sentadillas. Está bien, te enseño. ¿Y cómo empiezo? Párate, pies separados. ¿Qué hago con las manos? Delante del pecho. ¿Doblo las rodillas? Sí, despacio, ¿Hasta dónde bajo? hasta que los muslos estén paralelos al suelo. ¿Y la espalda? Recta, no la dobles. ¿Cómo respiro? Inhala al bajar. Exhala al subir. ¿Uso peso? Primero sin peso. ¿Cuántas repeticiones? 10. ¿Tapa cuántas veces por semana? 3 veces. ¿Duele algo? Un poco está bien, pero no dolor. ¿Y si duele mucho? Para y descansa. Gracias, entrenador. De nada. Voy a intentarlo ahora. Bien, yo te observo. Llamada de emergencia. Hola, necesito ayuda. ¿Qué pasa? Hay un accidente. ¿Está alguien herido? Sí, una persona. ¿Dónde ocurre? Calle Mayor, número 10. ¿Algún punto de referencia? Frente a la farmacia. ¿Qué le pasa a la persona? No respira bien. ¿Está consciente? No. ¿Sangra mucho? Un poco. Mantenga a la persona quieta. Está en el suelo. No lo mueva. ¿Cuánto tardan los paramédicos? Vienen pronto. Gracias. Mantenga la calma. Está bien. Ya llegan. No se preocupe. Seguridad en la cocina. Hola, hoy vamos a cocinar. Sí, Lávate las manos. ya lo hago. Cuidado con el cuchillo. Sí, lo sostengo bien. Corta despacio. De acuerdo. No toques la olla caliente. Sí, usaré guantes. Mira la estufa. Sí, tengo cuidado. Usa la tabla para cortar. Sí, Lava las verduras antes. lo hago. No corras en la cocina. Sí, caminaré despacio. Mantén los trapos lejos del fuego. Está bien. Cierra frascos y botellas. Sí, Si te cortas, llama a alguien. entiendo. Limpia todo después. Sí, Cocina con cuidado. gracias. Listo, hemos terminado. Sí, todo bien. Gracias por aprender español conmigo. Hasta el siguiente video, amigos.